El siguiente material forma parte de las conferencias del Congreso Internacional Virtual Universidad y Discapacidad, organizado en el marco del proyecto PAPIT IA 30-30-20, Discapacidad y Universidad, panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes y políticas. Actividad 5. Conversatorio: El deporte en la educación superior. El caso de las personas con discapacidad. Modera Beatriz Ulloa. Con la participación de Alejandra Zamora, presidenta de la Asociación Deportiva Universitaria de Deporte Adaptado de la UNAM, Katia Valdés Islas, atleta y estudiante de la UNAM, y Jaime Isaac Aquino Zapata, medallista paralímpico. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Les agradecemos mucho por continuar justo en esta segunda actividad el día de hoy. Nuestro conversatorio se llama El deporte en educación superior, el caso de las personas con discapacidad. Les tenemos que dar algunas notificaciones previas a empezar nuestro conversatorio en caso de que tengamos alguna emergencia o que haya alguna, no sé, algo raro aquí en el Zoom. Vamos a cerrarlo y posteriormente vamos a ingresar hasta la siguiente actividad. Y bueno, este conversatorio tiene una dinámica distinta a las conferencias. Vamos a tener alrededor de 5 rondas entre preguntas, respuestas a nuestro y a nuestras ponentes, porque lo que nos interesa en este conversatorio es empezar a intercambiar entre todas y todos una charla más amena, de acuerdo al tema que nos tiene hoy aquí. Entonces, me voy a permitir a dar una presentación de cada una y cada uno de nuestros ponentes para que ya después demos inicio a la interpretación. Nos acompaña el día de hoy Alejandrina Zamora. Ella es contadora con estudios en Administración Estratégica de Recursos Humanos, vinculada con su carrera deportiva como atleta, entrenadora y dirigente, a cargo de desarrollar 3 programas nacionales deportivos y 1 institucional. Ella forma parte de la Selección Nacional Paralímpica en tiro con arco y de la Federación Mexicana de Deportes sobre silla de ruedas. En la Federación Mexicana de Canotaje está comenzando el desarrollo nacional y por ahora se encuentra en capacitación para tal responsabilidad. En la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente se tiene una asociación incluyente y representativa que se llama Deporte Adaptado UNAM, teniendo presencia en 4 de las 5 federaciones nacionales paralímpicas en diversas disciplinas deportivas y representación en la Federación Mexicana de Tiro con Arco y la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, así como una diversidad de preseas nacionales e internacionales. Bienvenida, Alejandrina. Muchas gracias. Gracias por esta presentación, Betty. Es un placer estar aquí. También nos acompaña Katia Valdés Islas. Ella es seleccionada nacional en Juegos Panamericanos en tiro con arco. Convocada para evento selectivo para clasificación en el Mundial de Dubái, ella forma parte del equipo de deporte adaptado de la UNAM. Tiene una maestría en Derecho Penal por el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenida, Katia. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias a todos por la invitación. También nos acompaña Jaime Isaac Aquino Zapata. Él es licenciado en Psicología Organizacional, tiene una maestría en Administración de Negocios y es multimedallista paralímpico de paranatación. Es Premio Nacional de la Juventud del 2018 en la distinción de discapacidad e integración. Cuenta con certificaciones de deportes adaptados y paralímpicos por National Ability Center, el Comité Paralímpico Internacional, Agitos Foundation y el Centro Paralímpico Mexicano. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias a todos por la invitación y por la presentación. Un saludo y un placer estar aquí con ustedes. Pues bueno, vamos a dar inicio a estas rondas y me gustaría que, bueno, empezáramos también a platicar sobre su experiencia y cómo se mezcla la parte del deporte en las universidades, en la educación superior y también su experiencia como personas con discapacidad.
Entonces, podemos dar inicio por Isaac. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Bien, pues como les comentaba, pues un placer el mío el poder estar aquí con ustedes. No sé si se permite o se puede compartir presentación. Sí, es ¿Sí se posible. puede? ¿Sí Si es es posible? posible, Ah, ok. solo recordemos, Isaac, que vamos a hacer rondas. Entonces, esta primera ronda tenemos 7 minutos aprox por participante. Ah, ok. Bien, de acuerdo. Bueno, entonces sí seré muy breve. Como les mencionaba, el tema del deporte paralímpico es realmente muy gratificante. Tengo aquí a varios conocidos, como es Alejandrina Zamora, que llevo años de conocerla y es un honor poder aquí compartir este día la mesa con ella. Como sabrán, el deporte paralímpico en esta edición, por ejemplo, de los Juegos Paralímpicos ahora en Tokio, pues llevamos la grata sorpresa como cada año, pero incluso más este año, en esta edición, mejor dicho, del 2020, el poder lograr ganar mayor número de medallas en la historia del deporte paralímpico mexicano y pues con mucha gran diferencia al deporte convencional que logró pues una minoría en sus resultados de medallas. Entonces, esto se habla del gran trabajo que se está desarrollando a nivel nacional en el deporte paralímpico mexicano y que es un esfuerzo en conjunto muy fuerte de la mano entre la federación, las diversas federaciones, entre el Comité Paralímpico Mexicano y entre las diversas asociaciones estatales, de las cuales pues aquí al menos estoy ubicando a dos, que es la de Alejandrina Zamora de parte de la UNAM y la de un servidor como presidente de la Asociación Quintanarroense de Deportes sobre Silla de Ruedas, que es el logo que tengo atrás. Nomás que estoy checando ahorita, lo voy a voltear porque se me olvidaba que tengo que hacer el espejo. Entonces en un ratito ahorita lo voy a voltear. Y pues que en conjunto con los entrenadores afiliados a estas asociaciones estatales y en conjunto con los diversos institutos estatales y municipales del deporte, con sus direcciones o sus coordinaciones de deporte adaptado, se ha visto el resultado permanente y constante de la mejora en el deporte paralímpico y la diversificación de los deportes, porque anteriormente, en un inicio, como se sabrá en la historia del deporte paralímpico, el primer deporte paralímpico fue el tiro con arco. Entonces, de ahí se fueron ampliando hacia una mayor diversificación en los deportes. En México, muy usual que las personas con discapacidad, su primer deporte sea o natación o básquetbol sobre silla de ruedas, para la gente que está en silla de ruedas, para los atletas paralímpicos de silla de ruedas, porque pues es el medio por el cual se complementa la rehabilitación de la persona con discapacidad y es el medio, el deporte. Y este deporte es la disciplina de natación, donde usualmente vemos la mayoría de los atletas compitiendo en esta disciplina deportiva y pues también la disciplina de atletismo o paraatletismo, la cual también es del segundo mayor, de mayor afluencia y de mayor participación deportiva, tanto de desarrollo como de rehabilitación, como de alto rendimiento. Entonces, se ha visto esta gran diferenciación entre el deporte paralímpico y el deporte convencional y pues que estamos muy orgullosos de ser parte de esto. Gracias. Isaac, me gustaría preguntarte, ¿no? Bueno, tú tienes estudios de maestría y cómo ha sido, cómo tú has avanzado en tus estudios profesionales, en tu educación y cómo lo has combinado con tu experiencia en el deporte, ¿no? Sí, la verdad no es fácil, se los puedo comentar. Si a una persona convencional, por decirlo así, sin discapacidad, se le complica el estudiar
y al mismo tiempo hacer un deporte, pues a una persona con discapacidad aún mayor, ¿no? Si bien las discapacidades hay graves, hay leves, hay moderadas, en todo caso tiene una complicación. En mi caso, pues he tenido que llevar simultáneamente el trabajo con el deporte, más la educación, ¿no? Entonces ha sido algo complicado y en mi caso personal, pues me tocó iniciar el deporte adaptado juvenil en el estado. Si bien ya habían atletas mayores practicando básquetbol sobre silla de ruedas y otros de atletismo sordos, pero en mayores, no se había competido en el alto rendimiento en el deporte juvenil. Entonces abrí el camino en la Paralimpiada Nacional de 2007. Me acuerdo cómo yo iba solito representando al estado y ahora pues una gran felicidad ver que se tienen 10 disciplinas deportivas, se mejoró bastante en el medalleo en este año, se participan en 4 de las 5, bueno, se tiene 4 de las 5, pero se participa en las 5 diferentes asociaciones. En el estado tenemos las 4, que es la de sordos, que es la de especiales, que es la de silla de ruedas y es la de ciegos y débiles visuales. Solo nos falta constituir la de parálisis cerebral, pero pues ha habido una gran mejora, un gran ya contingente que se lleva y que se puede decir que se ha hecho fácil, pues la verdad es que no. Se ha tocado piedras, se ha tocado mucha mentalidad mal pensada, retrógrada, en que el deporte adaptado no era prioridad. Me tocaba ir con las autoridades y con muchas empresas diciendo que el deporte adaptado no es un deporte de alto rendimiento, sino que es recreacional, sino que es de exhibición y que no tiene por qué o no hay futuro en esto y no hay por qué dedicarse en sí tanto al deporte. Totalmente diferente en la actualidad, ya es considerado totalmente un deporte de alto rendimiento. No es que no lo fuera antes, sabemos que siempre lo ha sido, pero para las autoridades sí tuvieron que cambiar esa mentalidad y ahorita orgulloso de poder aún ser parte de esto y ver la gran diversificación y el gran crecimiento del deporte adaptado en el estado y en el país. Gracias, Isaac. Katia, ¿qué te gustaría compartirnos en esta primera ronda? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Yo creo que este tema de las personas con discapacidad empezó a ser un poco más desarrollado a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue en el 2006, donde justamente en su artículo 30 nos dice que los estados partes deberán de adoptar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su potencial creativo, artístico, intelectual, ¿no? Y además, de alguna manera, todos los estados partes los obligaba a que socialmente desarrollaran las medidas necesarias para que nosotros, como personas con discapacidad, tuviéramos autonomía, ¿no? ¿Y qué quiere decir con autonomía? O sea, no es solamente de pronto poner un parque con una rampa donde pueda entrar, sino crear los espacios para que las personas con discapacidad se puedan mover sin el apoyo y sin la ayuda de un tercero, ¿no? Esa es en realidad nuestra independencia y nuestra autonomía, porque yo creo que sí, en efecto, ha existido mucho avance, pero no ha sido un avance un tanto, ¿cómo lo puedo decir? Que nazca, que haya nacido de facto de las autoridades mexicanas, ¿no? En realidad es que fueron obligados a tener que implementar todas las medidas necesarias para la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad en sí. Yo recuerdo que hace muchísimo tiempo, cuando cursaba la primaria, en realidad se padecía lo que ahora se conoce como bullying, ¿no? No había accesos para personas con discapacidad. Yo utilizo una prótesis, soy amputada por debajo de rodilla. Quizá mi discapacidad no está tan limitada, pero indudablemente no existían ni rampas para las personas con silla, no había puertas que dieran el ancho para que se ingresara a las aulas.
Los baños obviamente no estaban acondicionados para ello. Sí creo que al día de hoy hemos tenido avance, pero no es necesario. Yo sigo confiadamente insistiendo en que se necesita trabajar muchísimo aún para que en verdad las personas con discapacidad sean tomadas en serio como personas con todos los derechos que les asisten. Respecto al deporte, bueno, hasta ahí yo creo que para mí es muy importante esa participación, ¿no? Porque este derecho que nos otorga esta convención está en específico en el tema de deporte, está establecido en el artículo 30. Y de ahí, o sea, es muy... Inclusive es muy insistente en los derechos que deberían de asistir a los niños y niñas, bueno, a los niños en general, para que se puedan desarrollar desde pequeños. A mí ya me tocó hacerlo un poco tarde, y me tocó tarde justamente por este tema que te estoy diciendo, porque no existían espacios para nosotros, no existían información para nosotros. Hasta el día de hoy sigue sin existir personal lo suficientemente capacitado para nosotros como deportistas, porque de pronto, o sea, es cierto, nos asisten los mismos derechos, pero no tenemos la misma capacidad que una persona convencional, y eso muchísimos entrenadores no lo entienden, ¿no? Entonces, hablar de discapacidad en el deporte, yo creo que es un tema muy, muy amplio, donde aún hay mucho por hacer. Y Katia, ¿cómo has conjuntado lo mismo que Isaac, tu vida académica, ¿no? Tu trayectoria universitaria con el deporte, con el desarrollo de tu disciplina deportiva? Con mucho coraje, con muchísimo coraje, porque y justo yo escuchaba el día de hoy en la mañana un audio que tiene que ver con nosotros, que solamente el coraje y la meta es lo que nos va a llevar al éxito, ¿no? Porque no, sin duda no es sencillo. O sea, yo escuchaba leí por ahí hace algún tiempo un post de una coach en X disciplina, no voy a decir en cuál, y decía, es que el que quiere puede. Sí, espérame, o sea, tú puedes decir que el que quiere puede, pero o sea, yo creo que tienen mayor oportunidad las personas que viven del deporte. Para los que no vivimos del deporte como yo, es mucho más complicado, porque mi trabajo, por ejemplo, implica tener que viajar, no sé, quizás 2 o 3 veces a la semana a estados diferentes del país, y no puedo cargar con mi paca, con mi atril, con mi arco, con mi bolsa de trabajo, ¿no? Y además llegar a un estado donde a lo mejor no existe un campo donde yo pueda entrenar. Entonces, no ha sido sencillo, y creo que tampoco lo va a ser, pero sí creo que el coraje es el coraje, y ese sueño de alcanzar una meta es lo que me impulsa a mí en lo particular a tener que organizar los horarios y buscar el apoyo de grandes amigos que tengo de la universidad incluso, para poder entrenar. No puedo de pronto frustrarme, no quiero, o sea, me he frustrado muchas veces. Las caídas dentro de la frustración no son sencillas, pero sí llegas a un punto como atleta que te tienes que avenir de las herramientas que tienes para poder alcanzar tu meta. No hay más. Gracias, Katia. Alejandrina, damos pie a esto para ya cerrar esta primera ronda. Wow. De verdad han tocado temas fundamentales. Y sí, ay, perdón, es que creo que a mi vecino se le ocurrió arreglar aquí arriba, espero no se oiga mucho escándalo. No te preocupes. Entonces me estresó un poquito. Sí, definitivamente no es un tema fácil, ni estar como atleta, ni estar como dirigente. Como lo dijo Katy, en verdad es porque es un derecho, pero te la vives peleando estos derechos, estas obligaciones que tienen las autoridades. Y es un sinfín de estar negociando, estirando, aflojando,
porque en verdad es fundamental que todos seamos partes de la integración deportiva como parte cultural de nosotros mismos, del crecimiento de nosotros mismos, ¿no? Ya he contado cuando alguien quiere además dedicarse a una disciplina, pues sí, bien es cierto que es otra carrera, pero en esta inclusión hay tantas barreras que no lo puedes creer. Cuando crees que ya avanzamos, cuando crees que ya hicimos, parece el día a día en las personas con discapacidad tener que seguir lidiando con más adversidades. Y no sé si esto nos hace más fuertes o más débiles, pero sí creo que es fundamental que en el lenguaje y en esta inclusión social, pues podamos seguir integrándonos, porque pareciera que por una parte nos integran, pero nos quieren separados porque creo que podemos ser demasiado fuertes y que vamos a llegar. Vamos haciendo grandes avances, pero al mismo tiempo nos van poniendo, nos abren una puerta, pero nos ponen un borde enfrente, ¿no? Como decía Katia, sí, ponen una rampa, pero resulta que te ponen unos escalones enseguida, y no es metafóricamente hablando, aunque también a veces ha sido literal, ¿eh? Pero esa es la forma. Te dicen, hay una amplitud de oportunidades, pero entras a esta puerta y las adversidades se vuelven más grandes. Porque de verdad creo que en el deporte seríamos todavía mucho más fuertes, pero se ha demostrado que deportivamente hablando, cuando tú integras a las personas con discapacidad y se vuelve parte de tu educación, o por lo menos esa es mi experiencia ahorita en la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM, cuando los estudiantes se integran, dicho por ellos mismos, su resultado académico se torna más satisfactorio. Si bien el esfuerzo es bastante y es doble, porque lo que sí hemos tenido que hacer es una extensión de horarios y diversificarlos, porque si quieres abrir puertas y quitar obstáculos, lo han dicho bien. Creo que desde mi asiento el día de hoy, como autoridad, o por lo menos que sí depende de mí, poder modificar un poco los horarios, pues hay que tener esa voluntad, porque efectivamente los recursos que cada uno tiene cuando se enfrenta al estar estudiando, al tener que hacer sus tareas, hoy en día con la pandemia, no se tienen todas las posibilidades o recursos para capacitar o para hacer sus tareas, me refiero en cuanto a libros, y no todo está digital, pues en estos traslados, no sabes, en el día hacemos los horarios y profesora, ¿podría entrenar en otro horario? No alcancé a llegar, o simplemente me retrasé en mi tarea y tengo que terminarlo. Creo que es algo de lo que tenemos, yo sé que es complicado para las autoridades decir que todos tengan que modificar y cambiar para adaptarnos, pero no es eso. Lo decía Katia, por derecho, si todo lo hacemos y lo estructuramos realmente para una verdadera accesibilidad y para una verdadera integración en todos los aspectos culturales, sociales, de recreación y deportivos, pues creo que no deberíamos de trabajar doble y realmente hacer una línea directa, sin estar poniendo después de una rampa 3 escalones, ¿no? Y te digo, ahora sí que metafóricamente hablando, como un ejemplo visible, que además literal sí nos hemos topado, ¿no? Te ponen un elevador y previo hay 3 escalones. Pero esto es realmente esta falta de sensibilidad y de tener una visión integral, no solo por cumplir con una ley, porque hoy es un derecho y tienen que cumplirlo, y te dicen, tiene que ser accesible. La parte de enfrente es accesible, como los programas, como todo es accesible. Pero cuando ya te metes al programa, cuando ya empiezas la iniciación, sea deportiva, cultural, decía y repito, insisto, te ponen un sinfín de obstáculos, que creo que son los que hay que ir venciendo. Bien dijeron, no se trata de que nosotros nos pongamos obstáculos, porque te lleva a la frustración. Y levantarse de las frustraciones es un tema complejo, que no me dejará mentir Katia, digo, ella también vive con psicólogo, yo también vivo con psicólogo, porque en todos los sentidos hay frustraciones. No, como autoridad tienes puedes ejercer la ley, aunque tú sepas que existe, y se pueden ejercer todas las facultades que tienes. Sí sé que hay reglamentos y sí sé que tenemos que adaptarnos, pero también hay barreras
que son muy, muy difíciles y que si no cuidas esta parte de las frustraciones, tampoco me gusta darle la vuelta, pero avanzar no lleva el ritmo que a veces requieren las circunstancias. Y sí, es muy difícil avanzar un paso y retroceder dos. Y creo que sí es fundamental crear esta sensibilidad en todo sentido, pero además implica sí un poco ejercer este derecho y que se siga ampliando con información a todas las autoridades, a todas las personas en nuestra vida cotidiana, este tipo de accesibilidades sociales, culturales y de integración social. Muchas gracias, Alejandrina. Creo que aquí dijimos varias cosas muy importantes que espero que podamos irlas aterrizando a un enfoque que nos trae aquí, ¿no? ¿Por qué hablar de educación superior y deporte universitario, ¿no? Creo que aquí nos están escuchando personas de Colombia, de España, es un congreso internacional, ¿no? Les estamos dando una perspectiva de cómo es la situación en México y me gustaría que bueno, volviéramos a empezar esta ronda con Isaac, hablando justo de esto, ¿no? ¿Cómo ha sido este derecho una pelea constante de ustedes también como atletas con discapacidad? Y cómo ha sido también el apoyo desde sus universidades, ¿no? O sea, cómo se ha conjuntado esta parte de también sus profesiones o todo este trayecto también académico, profesionista, en el impulso de esta pelea, ¿no? Que han tenido que sortear como deportistas. Isaac, si quisieras empezar. Sí, gracias. Pues es complicado. Eh, yo, si bien, pues mi familia no es de recursos y pues en sí únicamente conté con el apoyo emocional de mi papá. En lo demás, pues lo económico no habría formas, cosas que mencioné que siempre necesité trabajar o buscar apoyo. Y pues sumado a que en el deporte paralímpico en el estado de alto rendimiento o de paralimpiadas no se desarrollaba, porque pues yo fui el primero en participar, pues era aún mayor, con mayor dificultad, ¿no? Entonces yo sabía bien que necesitaba estudiar. Me costó estar en 4 universidades para poder terminar mi licenciatura. Empecé en la Náhuac, de hecho también en la Náhuac de Cancún. Actualmente ya es otra cosa, pero en ese momento no eran realmente inclusivos, no les interesaba tampoco el deporte paralímpico. Me mandaron a la UNIS, a su universidad hermana, que ahí me iban a apoyar con faltas o con tareas, porque no podía hacer trabajos en equipo, tenía que hacerlos individuales y ellos no querían, a fuerzas fue en equipo. Entonces me pasaron a la UNIS, más o menos estuve bien, pero al final lo mismo. De ahí me pasé a otra universidad, a la de Valle de México, porque estuve un tiempo en Monterrey, me fui a vivir allá y después regresé a Cancún y ahí ya entonces terminé la licenciatura en psicología en la Universidad del Sur. Ahí sí pude contar con el apoyo, tuve que hacer los sabatinos porque sumaba el trabajo con el deporte y aparte con el fomento, porque yo al estar haciendo las actividades veía que no había fomento, entonces empecé ahí a hacer actividades y eventos, carreras, competencias, irme con las asociaciones que ya atendían a personas con discapacidad, pero por la parte educacional y de rehabilitación, para invitarlos a incluirse al tema del deporte paralímpico de alto rendimiento. Ya existía Olimpiadas Especiales, pero como sabemos, Olimpiadas Especiales sí tiene su deporte competitivo, pero no es un alto rendimiento federado como tal. Entonces les invité a que se sumaran y se incluyeran e hicieran su propia asociación deportiva estatal, la cual ahora ya existe. Y pues fue ahora sí multiplicarme por todos lados. El estado es grande en el sentido de que es largo. La capital está en Chetumal y las ciudades con mayor población, que es Cancún, Playa del Carmen, están en la zona norte. Entonces, en autos son 6 horas de distancia. Entonces,
trasladarse y moverse pues requiere un gran esfuerzo y un gran gasto que se complicó, motivo por el cual en la actualidad tuve que ahora sí, a muchos quizás no les parecerá bien, pero en este tema del deporte paralímpico uno tiene que hacerle de todo. Entonces, yo estoy tanto, por decirlo así, en la parte gubernamental. Actualmente soy el coordinador estatal de Ejercicio, Cultura y Deporte adaptado en el sistema DIF Quintana Roo. En la COJUDE como promotor paralímpico del Estado y ahorita como presidente de la Asociación Quintanarroense de Deporte sobre Silla de Ruedas. Y aún sigo siendo atleta paralímpico, ya no en sí al alto rendimiento, pero sigo en ello y me sigo capacitando. Ya actualmente, gracias a Dios, ya tengo 2 maestrías, una en administración y una en coaching deportivo. Y me sigo capacitando y sigo promoviendo y seguimos fomentando el tema. Y pues a lo que voy con esto es que en el tema del deporte paralímpico uno tiene que hacer de todo, así como tiene que ser muy creativo en adaptar las condiciones y el material deportivo a la persona con discapacidad. Entonces nosotros también tenemos que adaptarnos a las circunstancias y estar viendo la forma de ser mediadores entre gobierno y sociedad civil para poder lograr las cosas y que esto siga avanzando. Y sobre todo ir empoderando a la gente con discapacidad. Eso es lo más importante y siempre pido e incluyo siempre a que las personas con discapacidad estén en los puestos o en las circunstancias que se requiere sobre el tema del deporte paralímpico o de la atención y de los servicios de las personas con discapacidad. Y que si bien también yo estoy en la parte del CRIC, que es un centro de rehabilitación integral de Quintana Roo, que es por parte del gobierno del estado, le tienen mucho interés o mucha importancia al tema de salud, pero no deben de descuidar el tema de alto rendimiento y todo el tiempo estoy insistiendo en eso, porque pues bien, la salud es prioridad, pero la mayor parte de la vida, el mayor parte del tiempo, la satisfacción personal, el desarrollo personal, el empoderamiento donde quiera, ¿no? Y el deporte es un medio para incluirse en la sociedad y para que las personas con discapacidad se sientan capacitadas, se sientan realizadas, empoderadas y puedan de allí partir a otros beneficios como el estudio, como un trabajo, etc. Gracias, Isaac. Katia, ¿quisieras compartirnos? Y muchas gracias. Ahorita me estaba viniendo un retroceso a mi niñez. Yo soy de un pueblo muy pequeñito que pertenece al estado de Tlaxcala. Me amputaron me amputaron la pierna izquierda cuando yo tenía 6 años de edad. Yo fui una niña Rainers, un hospital que se encuentra en Ciudad de México, cerca del Estadio Azteca, que asiste a niños con discapacidad y los apoya de manera gratuita. Yo tuve la fortuna de poder llegar a ese lugar donde viví, pudiera decirse que, o muchos podrían decir de ser horrible, pero yo viví una de las mejores experiencias ahí, porque es un hospital completamente adaptado para nosotros. O sea, no solamente adaptado en el tema de cirugía, sino te incluye como paciente, tiene actividades recreativas. Está impresionante. Y es mantenido por la masonería. Entonces, yo fui una niña Rainers, fui una niña de alguna manera educada con mucho coraje, y pese a sentirme en muchas ocasiones humillada en la primaria, en la secundaria, en la prepa, ¿no? Porque ya sabes, eres la coja del salón o la pata de palo. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y yo creo que eso de alguna manera te empieza, dependiendo de la personalidad de cada ser humano, te empieza a formar. Y a mí me formó con mucho coraje. Y quiero decir lo que creo que como persona con discapacidad he sido una persona muy afortunada. Mi mamá es médico, mi papá, yo siempre decía que es en mil usos porque se dedica a muchísimas cosas, pero de alguna manera los dos influyeron mucho en la educación para no sentirme
como creo que muchas personas con discapacidad se sienten pequeñitos, incapaces de poder alcanzar algo. Y eso es algo que yo creo que hay que trabajar y apoyar y aportar. Y cómo es que se ha venido haciendo. La verdad es que muchas personas con discapacidad han sido la punta de lanza y la máquina, o sea, habla de las personas con discapacidad, los atletas, perdón, o las personas con discapacidad que han, por ejemplo, incursionado en el deporte de alto rendimiento, que nos han dado medallas, que nos han demostrado con hechos que sí se puede, que sí podemos alcanzar los objetivos pese a cualquier cosa. Ellos han sido la punta de lanza para otros que los han impulsado a querer desarrollarse más, a querer salir de aquella cajita donde se han sentido discriminados, porque incluso dentro de la familia podemos llegar a sentirnos discriminados, nos pueden llegar a hacer sentir menos, ¿no? Y pasa, y nos ha pasado a muchos como que no puede, ay, es que se vaya a caer, ay, es que mejor ayúdale, no nos vamos por ese camino porque ya no puede caminar, o porque hay tierra, porque hay piedra, o sea, eso pasa desde nuestra casa. Entonces, si pasa en nuestra casa, imagínate cómo pasa en las escuelas, ¿no? No tenemos esa visión de... No hemos inculcado a la sociedad que, pese a la discapacidad que pudiéramos llegar a tener, somos capaces de lograr grandes cosas. Y creo que uno de los objetivos que deberíamos plantear es crear mayor difusión para que las personas con discapacidad puedan incluirse en estos proyectos. Yo no la tenía, o sea, yo en el pueblito donde yo vivía, yo no la tenía, yo no sabía cómo podía alcanzarlo, lo vine a descubrir hace 7 años viviendo en México, gracias a Alejandrina y a la UNAM. Ahí fue, fíjate, ¿cuántos años tenía? Ya tenía 37, yo creo, más o menos, 37 años viviendo en mi huevo, con mi discapacidad, donde no usaba pantalones que no estaban tan pegados, donde mi prótesis no estaba expuesta porque seguía teniendo miedo, a pesar de tener 37 años, 36 años, seguía teniendo miedo de lo que la gente pudiera decir de mí o me juzgara mostrando una prótesis, ¿no? O procuraba caminar lo menos posible también para que no hubiese comentarios lascivos hacia mi persona. Llegando a Ciudad de México, cuando empiezo a querer socializar con la gente que yo decía que me podía entender, que es mi mundo, ahí empezó esta superación personal en el tema de mi discapacidad. Discapacidad. ¿No ha sido sencillo? Pues no es sencillo, pero solamente te sientes incluido cuando existe otra persona que entiende tu discapacidad. Y bueno, yo hasta ahí la termino. Alejandrina, ¿quisieras compartirnos? Sí, creo que es fundamental lo que han compartido mis compañeros, esta parte de uno buscar esta inclusión, porque definitivamente te sientes como que no perteneces a cierto mundo. Yo he sido una universitaria siempre luchadora en ese sentido con la UNAM, de decir por qué no es accesible, ¿no? Y la verdad es que también me tocó repetir materias en ese sentido porque estaba en el 3er piso, entonces, y no había manera más que subiendo las escaleras, y yo decía, llegar a la universidad y todavía subir, de verdad, si se te vuelve un mundo cuando tienes alguna circunstancia, traes algún aparato, o en este momento no traigo un clavo o algo, pero hay momentos en la vida donde se te hace un eterno el camino. Y de ahí nace cuando soy estudiante y además empiezo a competir y representar a la universidad, dije, algún día tengo que sumar. Y definitivamente, imagínate, 40 años que la universidad había solo tenido equipos representativos en silla de ruedas, pues era importante sumarnos a todos estos factores de sensibilización, porque también hay algo importante.
las personas no pueden cambiar algo que no conocen, algo que no les hemos mostrado. Entonces, por una parte sí tenemos el enojo de decir, bueno, no nos toman en cuenta, pero por otra, también las personas no sabían que necesitábamos otro tipo de circunstancias, de factores, porque yo tuve la oportunidad de algún día reclamar este espacio y llegué a rectoría y me decían, es que son casos aislados, mejor dime qué necesita cada quien. Y yo decía, wow, el caso aislado, entonces, imagínate, primero intégranos a todos donde no hay un censo, que espero que seguir trabajando en eso, que bien sabemos que es fundamental, pero no es cierto. Lo que pasa es que la universidad es tan grande que parecemos muy pocos, pero en realidad hay profesores adultos, hay alumnos que también se llegan a lesionar, que para ellos qué fortuna que su discapacidad sea temporal, pero no se habían tomado en cuenta hasta que empiezas a levantar la mano, hasta que empiezas, como decía Katia, ¿no? La punta de lanza, el ver a atletas paralímpicos y decir, porque ellos sí pueden, pero ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo llegamos? Porque a mí me parece eso casi imposible, ¿no? Y ahí es donde te empiezas a incluir y sabes que tenemos que sumar haciendo presencia, porque también hay que salir, hay que levantar la mano, hay que decir, se necesita, pero ¿cómo te ayudo? ¿No? Yo soy de la creencia en dónde me sumo. Así es como empezamos a sensibilizar, a trabajar, se empieza a hacer pues estos segmentos, se empieza a hacer la unidad de atención a personas con discapacidad en la universidad y después de 40 años podemos, hay alguien que se interesa, como es, la verdad, parece anuncio, pero estoy muy agradecida con el director general del deporte universitario, el licenciado Alejandro Fernández Varela, porque es de las personas que más me escuchó para la inclusión. Sí, me puso a trabajar, no puedo negarlo, me pudo hacer investigación, sí, me puso y me expuso, ¿no? Porque también profesionalmente me expuso a hacer en los congresos cuál es la razón por la que tenemos que integrar a las personas con discapacidad. Y era sacar a la luz, ¿no? Hoy en día te puedo decir que en la asociación, cuando se vea visto una participación visible y con una estadística deportiva donde tengamos alumnos universitarios con parálisis cerebral que ya se dieron cuenta que no son casos aislados, hay varios compañeros y que son tan inteligentes y que tienen el mismo potencial, solo necesitábamos acercar la oportunidad de que ellos pudieran también vincular su actividad deportiva con su actividad académica, que era un poquito de ser paciente, obvio, con los horarios. Ellos no van a llegar corriendo, sí pueden tomarse su tiempo y sí tenemos que abrir un poco más espacios. Pero también tenemos la discapacidad visual, que siempre hemos sabido que existía, pero no representaba una institución como la nuestra, ¿no? Todos los atletas, hay varios atletas paralímpicos que nunca habían representado a nuestra universidad. Y era lo que veníamos sumando para decirles, tenemos que integrarnos, la universidad tiene que ser incluyente, tiene que ser inclusiva. Y más allá de seguir segmentando y de estar fomentando que ahora las personas con discapacidad de un lado, las personas sin discapacidad del otro, no, el hacer equipos integrales, eso se ha vuelto un verdadero reto y en mi caso, pues, trato de difundirlo con todos los que lo integramos, porque necesitamos todos de todos, ¿no? No me gusta, como lo dijo Katia, el lenguaje es fundamental, la verdad es que el lenguaje es fundamental, y eso de ser el ejemplo de nadie tampoco, tampoco está padre, o sea, mírala cómo si puede, yo, pues no me mires, nada más haz tu tarea, yo hago la mía, si sumamos a todos nos cuesta menos trabajo, no necesitamos tener discapacidad para trabajar en equipo, si todos trabajamos en equipo podemos tener una mejor oportunidad y calidad de vida cuando vinculas la parte académica a la parte deportiva, porque sí se vuelve integradora, se vuelve social, físicamente, se vuelve salud. Y ya lo demás es todavía ponerle un plus, ¿no? Porque pues te complicas la vida porque te gusta, o sea, dices, bueno, ya lo logré, pero ahí tienes una Katy, como lo dijo, viaja. Ah, pero ahí va, y ahí va por su competencia a Dubái, ¿no? Entonces está cerca de eso y sigue ahí. Y uno dice, bueno, pues ya aparentemente puedes cambiar tu mundito, pero
tienes que abrir expectativas, pero si no nos sumamos todos y sobre todo salir adelante, que las personas con discapacidad no sigamos sentados y pensando en que tenemos que resolverles porque es nuestro derecho, yo creo que también es nuestra obligación sumar y decir, vale, me cuesta trabajo, en que te ayudo, yo tengo esta capacidad y vamos trabajando para poder hacer un verdadero mundo más integral, ¿no? Gracias, Alejandrina. Dices algo importante, ¿no? Cómo no se busca ser la inspiración de nadie, ¿no? Simplemente acceder, ¿no? A los mismos derechos que todas y todos tenemos. Aquí quisiera como hacer una última ronda y después vamos a dar pie a hacer preguntas de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, digo, para cerrar ahorita justo con esto que nos dice Ale, cómo justo el deporte ha influenciado en su calidad de vida y cómo pueden tener una percepción distinta también de sus cuerpos, ¿no? Cómo hay un antes y después y cómo el ejercicio de un deporte profesional y al nivel en el que ustedes lo han ejercido y que han tenido justo buscado los apoyos y luchado por esos apoyos, cómo ha influenciado también en su vida. Isaac, ¿quisieras empezar? Sí, la verdad es que en mi caso el deporte lo hizo todo. Si bien yo desde los 8 años practicaba natación, lo practicaba con niños y jóvenes sin discapacidad aparente. Sin embargo, a esa misma edad, mi mamá se empezó a enfermar de cáncer. Se fue a la Ciudad de México a tratar y como a los 10, 11 años de edad que yo tenía, fue que falleció. Entonces, yo me sumí en la depresión totalmente. Y sumado al bullying que tenía en la escuela, fue terrible. Y encima, ella el más chico de la familia y el único varón. Mis otras 3 hermanas son mayores que yo y son mujeres. Y pues ellos estaban en su mundo y yo estaba solito en mi mundo, con mi discapacidad y con el bullying que tenía en la escuela. Entonces me sumí en una total depresión. Creo que falté como 2 meses a la escuela o 3 de que falleció mamá. Y pues no salía de estar en la computadora. Si bien al menos allí aprendí a repararlas y a hacer algo de computación, no salía de ahí. Y entonces fue una de mis hermanas que me motivó a volver a la natación, porque cuando pasó eso lo había dejado. Me motivó a la natación y yo también la había dejado porque sentía que yo me esforzaba, que yo entrenaba duro, pero no lograba los mismos resultados que mis compañeros. Yo pedía competir con el deporte paralímpico porque los veía en la tele, en los Juegos Paralímpicos, y me decían, es que tú no tienes la discapacidad para competir, ¿no? O sea, mi mano, mi aportamiento y todo no era suficiente. Y qué mal que los entrenadores no se estudiaban, no se preparaban y no se difundía el tema. Por eso fue que yo tomé la batuta de hacerlo. Entonces, el deporte a mí me dio el camino para salir de esa depresión, me abrió camino en lo profesional, en lo académico y en mi vida en general. Y pues yo le debo todo al deporte y la verdad siempre lo hablo y lo incito a que todas las personas con discapacidad practiquen un deporte o también que no tienen, porque el deporte, la verdad, es una gran herramienta y es una gran ayuda psicoemocional para todos. Katia, ¿quisieras compartirnos? Sí, claro. Muchas gracias. Yo desde que era pequeña, no tan pequeña, bueno, siempre he practicado deporte recreativo. Me gustaba mucho la bicicleta. Entonces, nuestro entretenimiento mayor de los primos, de los amigos, era poder andar en bicicleta. Eso era cuando iba a primaria. Entonces, lo hacía por diversión. Cuando estuve en la secundaria, cerca de la escuela donde yo estaba había una alberca. Entonces, procuraba ir 1 o 2 veces a la semana a nadar.
Y ya era complicado porque, o era muy frustrante justo porque no me gustaba que la gente me viera entrar al alberca, me viera salir de la alberca. Mi autoestima estaba completamente deteriorada, en ese sentido completamente por los suelos. Era una sensación que quisiera yo explicarte y no podría. Eso fue en la secundaria, en la prepa. En la prepa me metí al equipo de básquetbol, jugué un poquito de voleibol, pero me gustaba mucho el básquetbol. Pero ya en la prepa empecé a darme cuenta que el deporte tenía que formar parte importante en mi vida porque como que los huesos se te van atrofiando más que a un convencional, yo creo, ¿no? Yo siempre he tenido esa idea. Entonces, en aquel entonces, en la preparatoria tuve una intervención quirúrgica que provocó una contractura en el muñón izquierdo con una movilidad de 5 grados. O sea, no podía estirar ni doblar mucho la pierna. Y me dolió mucho porque fue el peor de los procesos quirúrgicos que pude haber pasado en toda mi vida. En medio de la rehabilitación aún en Reiners, una de las rehabilitadoras decía que iba a ser casi imposible que yo lograra el 100% de extensión. Y recuerdo que estaba yo en una plancha donde había una colchoneta donde justo me estaban rehabilitando y me solté a llorar porque lo primero que yo pensaba era, ya no voy a poder subir a la bici. Y me dio tanto coraje, ¿no? Que me aguantó, o sea, las enfermeras se recargaban en la pierna para que se pudiera estirar o aflojar los músculos y a mí me dolía tanto que mordía las almohadas y decía, sí se puede, y sí se puede. Entonces, cuando salí de ahí, cuando estaba avanzando la rehabilitación, lo primero que hice al llegar a mi casa, a casa de mis papás, fue agarrar una bici. Y intentar estar pedaleando y pedaleando y pedaleando hasta que lo logré. Preguntas que cómo el deporte influencia en mi calidad de vida. Yo creo que el deporte ha influenciado siempre en mi calidad de vida porque la cosa que más me ha regalado es que ha elevado mi autoestima. Ha elevado mi autoestima, me hace sentir con más confianza, me hace sentir más ligera y el deporte como la música, por ejemplo, genera mucha paz dentro de mí, como mucha tranquilidad, como que me hace sentir feliz. Entonces, cada vez que yo puedo el día de hoy, o que yo entreno 3, 4 horas que pudiera hacer más, siento como mi cuerpo se siente bien, como me siento además emocionalmente tranquila, como me siento en paz, como me siento conforme con el trabajo que estoy realizando, como eso que yo voy haciendo se ve reflejado en mis metas y claro, por supuesto, eso me hace sentir complementada con todas mis demás áreas de vida. Es todo, Betty. Gracias, Katia. Ale, ¿quisieras compartirnos? Sí, definitivamente el deporte es fundamental, es integrador, te regala la seguridad, como lo dijo Katia, de verdad, y lo ha dicho Isaac, te eleva tu autoestima. Lo veo en el equipo. Ahí había alguna alumna que cuando la discapacidad es severa y te preguntan, ¿yo puedo participar? Dije, pues por eso te invité, claro, puedes hacerlo. Pero ¿yo qué puedo hacer? Le dije, pues mejor que se pregunten qué no puedes hacer. El que lo hagamos de una forma diferente no quiere decir que no lo podamos hacer. Todo podemos intentarlo. Bien lo dijo Katia, sí duele. Y la verdad lo comparto. Sé lo que duele la bicicleta para mí también. No solo era mi medio de rehabilitación, pero era la odisea de movilidad, ¿no? El poderme mover a distancias más largas, el poder decirle a mi mamá, yo voy por ti al mercado y cargarle la bolsa, sentirme útil, pero tenía que ser en la bicicleta, por supuesto, porque bien lo comparten. Las personas se fijan mucho en lo que no puedes hacer. Y yo creo que tenemos que cambiar la idea
de que antes de ver lo que no podemos hacer, deberíamos de observar lo que sí podemos hacer. Tenemos unas habilidades que vamos desarrollando, pero eso lo hace cualquier persona, no todos pueden hacer lo mismo. Entonces no dicen, hay cosas sorprendentes que hacen los paralímpicos y que yo no podría hacer, pero tampoco hay muchas cosas que tú puedes hacer y que yo tampoco podría hacer. Lo que tenemos que considerarnos como personas es que somos todos entes diferentes, que tenemos habilidades, cualidades y cada uno podemos aportarlo. Por eso insisto que el trabajo en equipo y más en la discapacidad, sí hay una gran solidaridad, hay un gran trabajo, lo que no hace uno lo puede hacer el otro. Como decían, cada uno va caminando, igual con Isaac, que hemos compartido algunos escenarios deportivos. Es cierto, él no podrá tener el agarre igual, pero alguien sí puede agarrar, pero él puede caminar. Entonces, uno agarra las cosas que él necesita y él nos empuja en la silla de ruedas. Entonces, si te das cuenta, o sea, es cuestión de revisar cuáles son las facultades de cada uno, y lo mismo se hace en esta conjunción de lo que te regala el deporte. Definitivamente el deporte es salud para todos, te hace sentir un bienestar, y no nada más a las personas con discapacidad, se vuelve fundamental porque a todos nos da seguridad y a otros hasta vanidad, ¿no? También nuestro ego se eleva y te hace sentir mucho mejor. Cuando te acostumbras a hacer ejercicio, te regala en el cuerpo el placer de sentirte con ganas de más, la actitud te cambia. Pareciera que ese esfuerzo te cansara, sí, en el momento, pero te hace recuperar. Y bueno, fisiológicamente hablando, pues esa es la función del ejercicio, ¿no? Una mayor oxigenación, una mayor irrigación, y para no meternos en cosas más técnicas, definitivamente eso hace que tenga nuestra máquina fisiológica del cuerpo un mayor funcionamiento que nos haga sentir diferentes, con mayor actitud para nuestro trabajo y nuestro día a día, ¿no? Gracias, Alejandrina, gracias a todos y a todas. Aquí creo que podemos ir como a lo mejor cerrando antes de empezar como con estas preguntas que ya están, nos están arrojando en el chat. Si quieren más preguntas pueden seguirnos escribiendo. Me gustaría también preguntarles, ¿cómo creen que las universidades o nuestras universidades pueden potenciar también el ejercicio del deporte, ¿no? Sabemos que es muy sabido, ¿no? Que irse formando deportivamente en las universidades se puede potenciar a un deporte más profesional, ¿no? Creo que aquí Alejandrina ha tocado algo interesante, ¿no? De que ha sido una lucha constante en la Universidad Nacional Autónoma de México ir abriendo esos espacios, ¿no? Han sido una lucha constante. Entonces, aquí quien quiera participar, quien quiera decirnos cómo puede potenciar la universidad, ¿no? Para profesionalizar el deporte adaptado, ¿no? O el deporte paralímpico. Ale. Sí, ¿me permites comenzar? Yo creo que empezando por incluirlo, no es posible que al día de hoy no tengamos competencias universitarias, que no estemos incluidos en el deporte universitario. Creo y estoy segura que por lo menos la Universidad Autónoma de México tiene el potencial para que empecemos a poner el ejemplo y empecemos a participar con nuestra categoría, que nos vean en todas las competencias universitarias, y creo que es fundamental que empecemos por ahí para que podamos integrar a las universidades. Para mí sería el primer tema, que estemos incluidos en las universidades. Isaac. Y de hecho, alguien de aquí del deporte de taekwondo en el estado, que su hija ganó de hecho en el mundial, pero de la Federación de Estudiantes, me comentó que ya están, creo que incluyendo el tema del deporte paralímpico. De hecho, la FEA nos vamos a reunir, eso creo que fue la semana pasada que me lo comentó, por eso no sé mucho al respecto. Pero bueno, eso si es así como me lo comentó, sería un gran avance. Que el deporte paralímpico se esté incluyendo dentro de la Federación de Estudiantes y en las competencias que tienen a nivel nacional e internacional. No sé bien, pero voy a investigar y en su momento pues se los haré informar o lo publicaré. Y también, pues como menciona Alejandrina, es muy cierto, primero que nada, que los incluyan, ¿no? Que nos incluyan porque pues ni siquiera nos toman en cuenta en las universidades. Yo me acuerdo que yo quería competir y así,
y pues no había en sí el deporte paralímpico, solamente podía competir, por ejemplo, en natación convencional. La otra es también que dentro de la currícula siempre haya el tema de discapacidad, no solamente por deporte, sino en todo. Si hay psicología, que venga la materia de discapacidad intelectual, o si es deporte, que venga la materia del deporte adaptado, el deporte paralímpico y el deporte inclusivo, ¿no? Las tres vertientes. Eso es la prioridad, y que también haya especialidades o licenciaturas o bien una maestría o algún doctorado enfocados al tema del deporte paralímpico, y no solamente privado, sino también la parte gubernamental, que es donde está la mayor población y donde está la accesibilidad para nosotros. Muchísimas gracias. Me voy a permitir a leer 3 preguntas, ¿les parece? Y luego respondemos y luego nuevamente. Luis Jesús Ibarra nos dice: no conozco a detalle las instalaciones actuales de la UNAM, pero las sigo ubicando como inaccesibles en infraestructura arquitectónica. Para personas con parálisis cerebral, motora o motriz. Inclusive es emblemático el caso de Gaby Brimer, quien escribe en su biografía que abandonó sus estudios en 2 carreras, entre otras causas, por tal razón. ¿Qué avances hay al respecto en la UNAM actualmente? Kimberly Mora Castro nos dice: tengo un comentario y una pregunta. Dice: nadie sabe lo difícil que es una persona con discapacidad hasta que uno mismo o misma es quien nace con discapacidad o adquiere una discapacidad. Y es aún más complejo cuando eres mujer, de zona rural y con bajos recursos económicos. Y mi pregunta es: ¿en la UNAM para graduarse de cualquier carrera es indispensable llevar algún curso deportivo? Por lo menos en la Universidad de Costa Rica es un requisito para graduarse de grado. Cintia Iyarramendi nos dice: llama mi atención que aún los Juegos Paralímpicos no tienen el mismo espacio de difusión y reconocimiento que los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Consideran que también el deporte sería un camino para dignificar la diversidad del cuerpo y dejar de romantizar la discapacidad? Ale, ¿quisieras compartirnos? Claro, con gusto. Creo que sí es fundamental. Mira, la universidad como avanzado, sí es cierto, es una escuela, una institución que por el tiempo en que se hizo y ser patrimonio nacional ha tenido algunas dificultades. Sí ha estado buscando y avanzando. Siempre el tema son recursos y sí hace falta, siempre faltarán recursos. Creo que un factor primordial es empezar por el lenguaje, comenzar por la verdadera inclusión en cada una de las áreas, como decía Isaac, y comenzar por de verdad a ser especialistas también en el tema. ¿Cómo se ha avanzado? Bueno, la pandemia nos trajo una oportunidad, y la oportunidad no es para excluirnos, o sea, lo estoy diciendo en general. Las redes sociales, estas plataformas nos han ayudado a poder tener mayor vínculo e inclusive a detectar pues a todos los alumnos con alguna discapacidad, porque también pasaba un factor. No estoy defendiendo una universidad que sigue siendo poco incluyente o poco inclusiva a veces por las personas mismas y las instalaciones. Sí estamos hablando de que van avanzando, pero sí es un costo financiero que va muy lento, ¿no? Pero también nosotros, lo que he detectado en este tiempo es que la mayor parte de los estudiantes estamos en la educación abierta, y a distancia, y eso, ¿qué implica? Sí es cierto que uno lo hace por esta comodidad, pero también no nos visualizamos y no creamos la necesidad de las nuevas adaptaciones. Entonces también creo que tenemos que sensibilizar y asistir, aunque no sea todos los días, pero sí. Para titularse, no, definitivamente en la currícula ya a nivel licenciatura no es necesario el deporte. Para nosotros es un complemento y es una optativa. Tanto el arte como la cultura a nivel licenciatura es una opción, es una oportunidad. Tiene una gran oferta recreativa, cultural, deportiva, la universidad, pero es tu opción, no es una obligación, ¿no? Entonces, no sé qué tan bueno sea o qué tan malo sea, pero así funciona nuestra
nuestra Universidad Autónoma de México. Creo que hay que seguirse sumando, creo que hay que seguir avanzando en cada una de las academias, de cada escuela, facultad, sumar en el lenguaje. También involucrarnos. Actualmente se están haciendo y se han difundido por parte también de CONAPRED y de la universidad misma manuales para la inclusión en el lenguaje y nosotros también ser incluyentes e inclusivos en todos los segmentos. Creo que es eso, empezar a difundir y empezar con la práctica por nosotros mismos. Gracias, Ale. Isaac, ¿te gustaría responder justo la que nos hizo Cintia Ilarramendi, que dice que aún en los Juegos Paralímpicos no tiene el mismo espacio de difusión? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Consideran que también el deporte sería un camino para dignificar la diversidad del cuerpo y dejar de romantizar la discapacidad, ¿no? Creo que abundan justo cuando llegan los Paralímpicos muchos discursos de superación personal, muchos de somos estrellas, somos únicos, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar de romantizarlo, ¿no? Como hemos hablado aquí, que es una lucha constante de derecho y es el lugar, ¿no? No es por favores. Isaac. Sí, también estoy viendo un mensaje de María Eugenia que dice: ¿qué factores considera que influyen para que los atletas que participen en las Olimpiadas no obtengan los mismos resultados que los atletas paralímpicos en México? Creo que ambas cosas tienen que ver con el tema, y pues en mucho está ahora sí que la discapacidad o la gente cuando tiene alguna situación compleja busca la manera de sobresalir, ¿no? Hay una frase que no me sé muy bien ahorita, que es: ante la adversidad uno se vuelve más habilidoso, ¿no? O más creativo. Entonces, la discapacidad, a bien o a mal, se vuelve una oportunidad más y depende de nosotros. Depende mucho de cómo veamos o cómo tomemos las cosas, las situaciones y las circunstancias, ¿no? Hay, por ejemplo, quien dice que hay quien tiene una piedra y la puede usar para lastimar a alguien. Hay quien tiene una piedra y puede construir una casa. O hay quien tiene una piedra y saca un diamante de ella, ¿no? Por ser un carbón. Entonces, todo depende de cómo tomemos las circunstancias. Y muchas veces el deporte paralímpico nos da esa oportunidad. Si bien es una dificultad mayor, también es una oportunidad para poder demostrar la capacidad de las personas, ¿no? De la creatividad y de la forma de poder sobresalir por ellas. Y creo que a veces el deporte convencional y olímpico, a cierto nivel ya, obviamente que previo no, pero a cierto nivel, como en el fútbol mexicano, agarran un estado de confort, de conformismo y de ego. Ya estoy a este nivel, ya logré esto, ya soy tal persona, ya recibo tales becas, me conformo. O confórmense con que yo haya clasificado, o confórmense con que yo tenga una medalla, ¿no? Entonces, y como en el deporte paralímpico nos ha costado tanto y nos sigue costando tanto, valoramos cada cosita que nos llega a las manos o cada puerta que se nos abre, ¿no? Damos el esfuerzo al doble o al triple, y creo que ese es el reflejo que se tiene en las medallas en los Juegos Paralímpicos, que en el deporte convencional, pues quizás tienen algunos, no hablo de todos, ese estado de confort. En sí, ahí sí lo puedo decir, en el caso del deporte de fútbol, de profesional, que sí tienen unos sueldazos y unos patrocinios increíbles que cualquier deportista, cualquier nivel le encantaría tener, y que incluso no te metas con él o no menciones de él porque te va más, que están por encima de autoridad y de comentaristas y de todo. Creo que eso es lo que está perjudicando, ¿no? Hacer santos o hacer personajes súper famosos que estén por encima de otras personas. Entonces, el deporte paralímpico aún es muy noble, aún es una puerta de satisfacción y de esfuerzos personales, y que se denota en las medallas. Entonces, hay que ser más equitativos en el deporte convencional y el deporte paralímpico, ni dar tanto de más a ciertos grupos, ni dar menos a otros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe en el deporte paralímpico,
que tenemos que demostrar la capacidad por encima de la discapacidad. Gracias, Isaac. Katia, ¿te gustaría respondernos esta pregunta de Leuming Torrealba Zanoja, que dice: qué buenos testimonios? ¿Piensan que muchos de esos obstáculos son similares a la de los atletas convencionales? Yo creo que no. Yo creo que no, porque mira, escuchando lo que Ale y lo que Uri acaba de decir, creo que nosotros hemos sido discriminados incluso dentro del deporte. No hemos sido tratados con igualdad entre convencionales y personas con discapacidad. Y para eso yo te invitaría, por ejemplo, que te dieras o que muchos visitaran el CENAR, que es el Centro de Alto Rendimiento, y visitaran el CEPAMEX, el Centro Paralímpico Mexicano. Y desde ahí ustedes podrán darse cuenta que no estamos en igualdad de circunstancias. Gracias, Katia. Perdón. O sea, sí, no creo que sea igual. No, para nada es igual. Ojalá que todos los presidentes de las federaciones deportivas nos traten como iguales, porque ni siquiera en sus convocatorias nos llegan a enunciar. O sea, a mí me pasa mucho que, o sea, convocatoria para tal, la mayor, juvenil, cadete, bla, 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 pero personas con discapacidad no aparecen. Entonces, de pronto dices, bueno, inclúyanos en esa convocatoria. Pues es que están incluidos, bueno, enúncianos, o sea, para ti sí, pero en realidad no aparecemos en esa convocatoria. Entonces, los apoyos no son iguales. Muchos atletas paras también se han ido a grandes eventos sin psicólogos, sin rehabilitadores, sin nutriólogos, ¿no? Y ve tú a los equipos convencionales que se van igual a eventos grandes, a panamericanos y demás, y llevan al terapeuta, llevan al rehabilitador, llevan al psicólogo. Yo creo que eso mucho lo hemos visto, y creo que ustedes como personas convencionales también lo ven. No hay igualdad para nosotros. Aunque digan que se está trabajando, pues se trabaja a gotas, porque es un poco triste sí decirlo, que incluso aquellas personas que han tenido la capacidad de desarrollar el deporte para las personas con discapacidad no lo han querido hacer porque no nos creen capaces de lograrlo. Gracias, Katia. Isaac se tiene que retirar, pero bueno, vamos a dejar este último espacio para que él pueda compartirnos un último comentario. Entonces, Isaac, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Beatriz. Y pues antes de despedirme, quisiera responder el comentario porque me interesa mucho ese tema, la verdad. Dice de parte de Kevin Renato Rojas Sandoval: no sé si los ponentes están familiarizados con el término pornografía inspiracional, pero está relacionado al hecho de exaltar los logros de las personas con discapacidad desde una óptica de lástima. Como deportista de alto rendimiento y persona con discapacidad, ¿han tenido que lidiar con esto? ¿Podrían ahondar en sus experiencias? Sí, creo que todos los aquí presentes, tanto Alejandrina como Katia, como todos, hemos visto en carne propia o en ejemplos de muchas personas esta situación, ¿no? Un hecho muy grande y cada año se hace es el tema del Teletón, por ejemplo, ¿no? Si bien lo han ido mejorando y lo han ido cambiando a volverse más de logros alcanzados por sus capacidades, todavía la discapacidad vende mucho, ¿no? Para estas instituciones. Y bueno, fuera que al menos el beneficio sea 100% para nosotros mismos, las personas con discapacidad y sobre todo las de mayor situación en vulnerabilidad, pero no es así. Se lo lleva los beneficios y los créditos otras instituciones u otras personas o bien las autoridades que ni saben del tema o ni siquiera cuentan con la discapacidad o ni tienen algún familiar o ni les interesa inmiscuirse más que a fin de año para dar su donativo, ¿verdad? Y que al final pues también vienen beneficiados con su deducible de impuestos, entonces es un beneficio no real porque el beneficio mayor se lo lleva a la institución que recibe su impuesto, ¿no?
que lo dé sin recibir un deducible de impuestos, ¿no? Pero bueno, es luchar. Ayuda también el que den beneficios con deducibles de impuestos, pero pues también se trata de apoyar en todos los campos, no solamente por un beneficio propio. Y pues también creo que el cambio que se puede hacer para ir quitando este tema de la pornografía inspiracional, como se le llamó, es en nosotros mismos como personas con discapacidad, el no prestarnos para estas situaciones, el platicarlo con las demás personas que no se presten a esto, o si bien se les va a invitar por alguna situación similar, que dejen muy en claro que tomaron la palabra o tomaron la participación, pero para demostrar lo contrario. No de que somos pobrecitos, no de que somos incapaces, no de que somos inválidos, sino que usamos ese espacio o ese momento para demostrar lo contrario. Y que nosotros mismos no nos quedemos en ese estado de confort, ni pidiendo la mano simplemente al gobierno y diciendo, oye, porque tengo discapacidad, dame mi despensa, porque tengo discapacidad, cómprame mi silla de ruedas, porque tú me lo tienes que comprar, porque tú eres papá de gobierno y me lo tienes que dar. Porque me toca estar en ambos escenarios, tanto de gobierno como de la sociedad civil, y vivo ambas situaciones. Entonces, también nosotros de nuestra parte debemos de motivarnos, debemos de empoderarnos y debemos de demostrar que tenemos la capacidad, porque muchas veces también las empresas quieren contratar a personas con discapacidad, pero no tienen los estudios o no se esfuerzan en tener una práctica profesional o una experiencia profesional. Entonces, pedimos, pero tampoco ofrecemos. Entonces, tenemos que también nosotros mismos esforzarnos por estudiar, por capacitarnos y por demostrar que aunque tengamos discapacidad, así como lo hacemos los resultados en los deportes paralímpicos, podemos dar el mismo o mejores resultados que una persona que no cuenta con una discapacidad aparente. Entonces, es allí el poder de nosotros como personas con discapacidad de hacer ese cambio y de eliminar totalmente ya este asistencialismo que se tiene en nuestro país. Y pues gracias a todos, en verdad, nuevamente un placer de convivir con ponentes tan especializados y tan expertos en el tema y con tan gran trayectoria, y a todo el público por su participación. Espero nuevamente en otra ocasión poder convivir con todos ustedes, y pues nos estamos viendo en las diferentes actividades que se tengan. Voy a dejar en el chat mis datos por si alguno quiere tener contacto en redes sociales o por correo, y pues estamos a las órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Pues miren, ya de todos modos ya vamos cerrando, y justo hay una buena pregunta que podemos hacer como conclusión, Ale, Katia, que pudieran respondernos. Nos dicen, Cintia, gracias por compartir sus valiosas experiencias. ¿Qué le dirían a un niño o niña en situación con discapacidad que percibe las miradas y los actos excluyentes de otros y otras? Ale, ¿quisieras compartirnos? ¿Qué le diríamos a un niño con discapacidad? Híjole, yo siempre les digo que es muy complejo a un niño, la verdad. A mí darles mensajes me complica, me gusta mucho la interacción personalizada, pero siempre les digo que volteemos a la derecha, que volteemos a la izquierda, que veamos todo nuestro universo, nuestro panorama, que nos incluyamos, que siempre hay una nueva puerta que nos puede ayudar. La verdad es que las características que vive cada persona con alguna discapacidad son diversas, pero siempre hay una luz, siempre hay una puerta a través de las redes, a través de alguna persona. Seamos susceptibles. Es bueno pedir ayuda, puedo pedir auxilio, decir, oye, ¿me ayudas? No sé, existe, que se atreva, ¿no? Hoy en las redes hay una gran oportunidad para buscar información. Sí sé que también es incierto este mundo de la web, pero también es cierto que es una oportunidad para encontrar eso que andábamos buscando. Todavía en la juventud, en la niñez, en la adolescencia hay muchas preguntas, y créeme que cuando uno adquiere o nace con una discapacidad, hay una etapa tan difícil, lo estoy viviendo con
con mis alumnos, donde seguimos preguntándonos, ¿y por qué yo? ¿Y para qué? Y bla, bla, bla. Entonces, busquemos ayuda. Yo el mensaje que les digo es busquen a través del deporte, busquen a través de instituciones, busquen a través, ahora sí que, de alguien a quien le tengan confianza, pídanle ayuda, ¿no? Para cambiar nuestro mundo, para cambiar nuestras circunstancias. El mundo de la discapacidad a veces es una gran oportunidad. Te llena de coraje, te llena de ganas, te llena de expectativas también. No todo es una tragedia. Creo que también se vuelve una oportunidad, dependiendo con los ojos que los podamos mirar. Y sí los invito a que siempre busquemos una nueva alternativa para salir adelante. Katia. Gracias, Betty. Yo creo que más que decir, sería escuchar. Necesito yo como persona con discapacidad escuchar a otra persona con discapacidad para saber cómo se siente y qué es lo que quiere, qué es lo que anhela. Y una vez que te das el tiempo de poder escuchar qué es lo que quiere hacer, entonces preguntarte tú si tienes la capacidad de ayudarlo o de qué medios te vas a venir para ayudarlo, ¿no? O sea, quizá va a haber de pronto un papá, una mamá que diga, yo tengo a un hijo que está en silla de ruedas y le gustaría mucho el básquetbol, jugar básquetbol, y se encuentra en tal estado de la República. Pues quizá uno que ya esté un poco más incursionado en este tema tenga los contactos y pueda decirle no solo a la persona con discapacidad, porque déjame que te cuente que no solamente es la persona, es la mamá, es el papá, es el hermano, es el esposo. O sea, todos de alguna manera se ven afectados por la discapacidad de la persona, del niño, de la niña. En menor o mayor grado se sienten vulnerables. Entonces, ya cuando te sientas y escuchas, tú vas a saber, incluso como convencional, si tienes las herramientas para poder ayudarle y avenirte de ellas. Yo creo que eso es lo más importante. No es, ¿qué le dices tú como persona con discapacidad a otra persona con discapacidad? Porque como lo dijo Ale en algún momento, a pesar de que todos somos personas con discapacidad, las habilidades que tenemos son diferentes. Las capacidades que tenemos para desarrollar cierto tipo de deportes es diferente. Quizá yo no pueda andar en patines y este otro chico que quizás sí pueda. Entonces, yo no voy a saber cómo poder apoyarlo, pero sí conozco a otra persona que pudiera apoyarlo y entonces así sumamos para hacer crecer más el desarrollo dentro de esta sociedad tan bonita de las personas con discapacidad. Gracias, muchas gracias, Katia. Gracias a todas las que estamos aquí. Me gustaría leer solo, ya para cerrar, un comentario de Erika Valencia Rocabado. Dice, estos espacios para conocer la realidad de otros países son muy necesarios para aprender, compartir experiencias y mejorar nosotros y nosotras mismas en nuestras universidades. Muchas felicidades a todas las personas organizadoras y expositoras y expositores. Y bueno, les agradezco mucho a todas y a todas los que nos escucharon. Ahorita hubo una pregunta sobre la interpretación de lengua de señas mexicanas y me gustaría decirle que sí se veía la intérprete la tenemos anclada aquí al Zoom, entonces no sé si más bien es una falla en el Zoom de la persona que nos está viendo, ¿no? Porque todo el tiempo estuvieron aquí las intérpretes. Y bueno, vamos a darnos un receso porque a las 12 iniciamos con la mesa de hacer en conjunto actores, comunidades y redes. Entonces nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Alejandrina, Katia, gracias Lau Álvarez y Vanessa González, nuestras intérpretes de lengua de señas mexicanas, y les agradezco a todas y a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego. El contenido de este material es propiedad del proyecto PAPIT IA 303020 de la UNAM. El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor será sin fines de lucro y exclusivamente para fines educativos e informativos.
dando los créditos correspondientes.